Durante 12 años esperó a un hombre al que todos a su alrededor daban por muerto. Y cuando regresó, vivo y sano, le tendió un papel en la puerta y le pidió que lo firmara. Ella lo leyó y comprendió que durante todo ese tiempo había estado esperando a un desconocido. Hope Calendar vivió esos 12 años como vive quien no tiene respuesta a la pregunta más importante. No como una viuda. Las viudas entierran y vuelven a empezar. No como una mujer abandonada. Las abandonadas se enfadan y siguen adelante. Vivió como una persona en espera. Cada día en espera. Su marido, Simon, había desaparecido en septiembre. Había salido de viaje de trabajo a otra ciudad. Trabajaba en obras y viajaba con frecuencia. La llamó por carretera y le dijo que había llegado. Después, silencio. El teléfono no funcionaba. No estaba en la obra. Ninguno de sus compañeros lo había visto. Hope presentó una denuncia por desaparición al tercer día. La miraron con cansancio. Un hombre adulto, abandonado a su suerte, volverá. Ella explicó, siempre llamaba, no podía simplemente desaparecer. Algo había sucedido. La escucharon y asintieron, y no hicieron nada. Al cabo de un mes se abrió una investigación. 6 meses después se archivó por falta de pistas. En su último encuentro, el detective le dijo, a veces la gente se va por su cuenta, se van y no vuelven. Ella respondió que Simon no era ese tipo de hombre. El detective se encogió de hombros. Hope tenía 32 años entonces. Su hijo Thomas tenía 8 años. Su hija Sophie tenía 6. Se quedó sola con 2 hijos, una hipoteca que habían contratado juntos y una pregunta sin respuesta. Durante los 2 primeros años siguió buscándolo activamente. Escribió a bases de datos de personas desaparecidas, contactó con organizaciones de voluntarios y condujo hasta la ciudad donde lo habían visto por última vez. Allí recorrió varias obras en construcción y habló con decenas de personas. Nadie sabía nada, o no querían decirlo. En el tercer año dio un paso atrás. No dejó de esperar, simplemente dejó de gastar todo en la búsqueda. Tenía que vivir. Los niños estaban creciendo, necesitaban una madre, no solo una sombra que los buscara sin cesar. La esperanza encontró trabajo. Primero trabajó como contable en una pequeña empresa. Luego se recicló profesionalmente, asumió más responsabilidades y llegó a ser directora financiera de una pequeña compañía. Esto le costó muy caro, pero la mantuvo a flote. Vecinos y amigos opinaban de distintas maneras. Algunos que debería haber declarado muerto a Simón tras 5 años y seguir adelante. Otros que no se puede declarar muerto a alguien sin cuerpo. Era una traición. La madre de Simón estuvo convencida hasta el final de que su hijo estaba vivo. Llamaba a Hope todos los domingos. Murió al 9º año de espera, sin saber jamás dónde estaba su hijo. Hope se mantuvo firme en su funeral. Lloraba en casa, por la noche, para que los niños no la vieran. Los niños crecieron. Thomas, a los 20 años, se marchó a otra ciudad a estudiar. Sophie estaba terminando sus estudios. La casa se volvió más silenciosa. Y en esa tranquila tarde de octubre, cuando Hope estaba sentada en la cocina con una taza de té revisando informes, sonó un número desconocido. Casi nunca contestaba números desconocidos. Recibía demasiado spam. Pero algo la impulsó a pulsar el botón. ¿Hola? Una pausa. Larga. Luego una voz. Masculina, ligeramente ronca, cautelosa. Esperanza. Ella no lo reconoció de inmediato. Habían pasado 12 años. ¿Quién es? Es Simón. La taza de té estaba sobre la mesa. No recordaba haberla dejado. Luego, no recordaba en absoluto lo que sucedió en los minutos siguientes. Más tarde recordó. Estaba sentada en el suelo junto a la mesa de la cocina, apoyada en el armario, y el teléfono estaba a su lado. No sabía si había dicho algo o simplemente se había quedado callada. Ella no lo sabía. Llegó 2 días después. Abrió la puerta y lo vio. Lo reconoció. Había envejecido. Estaba más delgado. Algo había cambiado en su rostro. Tenía una dureza que antes no tenía. Pero era él, Simón, vivo. No se apresuró a acercarse a él. Simplemente se quedó parada en el umbral y lo miró. «Hola», dijo. «Hola», respondió ella. Su voz no vaciló. Entró.
Miró a su alrededor. La casa apenas había cambiado por fuera, solo que sin él se había transformado por dentro. Se podía sentir, incluso sin saber exactamente qué había cambiado. Se sentaron en la cocina. Hope puso la tetera. Lo hizo mecánicamente porque necesitaba algo que hacer con las manos, si no, no sabía dónde ponerlas. «Estás vivo», dijo finalmente. No sonaba ni a alegría ni a reproche, simplemente una constatación de un hecho. Vivo. 12 años. Lo sé. ¿Dónde estabas? Se quedó callado. Luego dijo, espero que te lo explique todo, pero primero necesito que firmes un documento. Ella lo miró. ¿Qué? Sacó unas hojas de papel dobladas del bolsillo interior de su chaqueta y las colocó sobre la mesa frente a ella. Esto es importante. Fírmalo y luego te lo explicaré todo. Hope cogió las hojas, las desdobló. Empezó a leer. Era un contrato, redactado legalmente, con sellos y datos de registro. Una escritura de cesión de derechos de propiedad. Del piso. De su piso, en el que ella había vivido 12 años sola con los niños y que estaba registrado a nombre de ambos. Leyó despacio, con atención, una vez y otra vez. Entonces alzó la vista hacia Simon. ¿Quieres que ceda el piso a un tercero? Es una situación complicada, te lo explicaré. No. Dobló las sábanas y las volvió a colocar sobre la mesa. Primero me explicas dónde estuviste durante 12 años. Después decidiré qué firmar. Simon la miró. Había algo en su mirada que ella no supo identificar de inmediato. No era culpa, no era alegría por el reencuentro. Era algo calculador. Lo había sentido al instante, en el primer segundo, incluso en la puerta. Simplemente no había querido creerlo. Espero que esto sea urgente. No tengo mucho tiempo. Entonces habla rápido. Se pasó la mano por la cara. Está bien, te lo contaré. Pero tienes que entender que no pude regresar antes. No fue mi decisión. Dime. Y comenzó a hablar. Pero para entender por qué no se derrumbó, hay que entender cómo vivió esos 12 años. No en términos generales, sino de forma auténtica. Porque esperar no es simplemente un vacío silencioso. Esperar es trabajar. Un trabajo pesado, invisible y diario. El primer año fue terrible. No porque no supiera si él seguía vivo, sino porque no sabía cómo comportarse. Comportarse como una viuda significaba enterrarlo. Comportarse como una mujer abandonada significaba aceptar que se había marchado solo. Ninguna de las dos opciones era cierta. O quizás sí lo era, pero ella no sabía cuál. Ella siguió hablando de él en presente. Papá está trabajando lejos, les dijo a los niños. Luego se corrigió. Papá ha desaparecido, lo estamos buscando. Eso fue más sincero. Pero explicarle a un niño de 6 años qué significa desaparecido fue todo un reto. Tomás lo entendió enseguida. Era un niño serio, y a los 8 años ya comprendía los estados de ánimo de los adultos mejor que algunos adultos. Dejó de preguntar por su padre al cabo de unos 6 meses, no porque lo hubiera olvidado, sino porque veía cómo cada pregunta resonaba como dolor en su madre. Y él, un niño de 8 años, decidió no causarle ese dolor. Hope reflexionó sobre esto años después, que su hijo, a los 8 años, ya la protegía del dolor, que había madurado no al terminar la escuela ni al entrar en la universidad, sino mucho antes, en aquella casa donde su madre esperaba sin saberlo. Sophie era diferente. Sophie era pequeña, tenía 6 años cuando su padre desapareció. Lo recordaba menos, y por eso su anhelo era distinto. No por una persona real, sino por una imagen. Por el padre que había construido a partir de fotografías e historias. Esta imagen era ideal, por supuesto, como todas las personas imaginarias. Nunca discutía, nunca se cansaba, siempre estaba ahí en el momento justo. Hope a veces veía a Sophie hablando sola en su habitación y comprendía que eran conversaciones con ese padre inventado. Ella no dijo nada al respecto. Que así sea.
En el tercer año llegó la hermana de Hope, Claire, de otra ciudad. No vino de visita, sino a quedarse durante varios meses, porque veía que su hermana se estaba haciendo cargo de todo ella sola y ya empezaba a flaquear bajo el peso. Claire era una persona de carácter diferente, ruidosa, rápida, capaz de resolver problemas sin mucha reflexión. Llegaba e inmediatamente se ponía manos a la obra. Llevaba a los niños a clase, arreglaba las cosas con los vecinos, reparaba lo que estaba roto. Y varias veces le dijo directamente a Hope: «Hope, tienes que seguir adelante. Han pasado 3 años, ni rastro. Tienes que vivir». «Estoy vivo». «Estás esperando. Son cosas diferentes». «Claire, no sé si está vivo o no. Mientras no lo sepa, no puedo saberlo». «Puedes hacerlo, simplemente no quieres, porque si empiezas a moverte, significa que lo estás aceptando». ¿Aceptar qué? Que no va a volver, o que no quieres que vuelva. Una de dos. Fue una conversación difícil. Hope se ofendió entonces. Durante varios días no le habló a su hermana con normalidad. Entonces lo pensó, y comprendió que Claire tenía razón en una cosa. En realidad no se movía. Vivía como una persona en pausa. Comía, trabajaba, criaba a sus hijos, pero no vivía de verdad. Tras esa conversación algo cambió. Hope se inscribió en un curso, no porque le apeteciera especialmente, sino simplemente para hacer algo por sí misma. Después encontró un trabajo mejor. Luego empezó a ir a terapia, una vez cada 2 semanas, con cautela, como alguien que no está acostumbrada a hablar en voz alta de sus asuntos internos. La terapeuta se llamaba Doctora Martin. No era joven. Era una mujer tranquila que sabía hacer preguntas que te dejaban perplejo, no por lo inesperadas que eran, sino por su precisión. En la tercera sesión preguntó: «Hope, si supieras con certeza que Simon está vivo y simplemente no quiere volver, ¿qué harías?» «Solicitaría el divorcio». Esa fue una respuesta rápida. «Porque es obvio». «Entonces, ¿por qué no lo haces ahora?» «Porque no lo sé con certeza». «Y si está vivo pero no quiere volver, ¿eso es diferente a que simplemente se haya ido?» La esperanza permaneció en silencio durante mucho tiempo. «En términos prácticos, no», dijo finalmente. «Pero no puedo elegir esa como mi versión. Necesito saberlo». ¿Necesitas saberlo o necesitas permiso? ¿Qué? Necesitas información que te permita hacer lo que ya deseas, empezar a vivir sin él. Estás esperando que las circunstancias te den permiso, pero puede que nunca lo hagan. Esta fue una de esas conversaciones que se quedan grabadas en la memoria. No porque todo cambiara de repente, no, sino porque la idea echó raíces poco a poco, gradualmente, como una semilla en la tierra. Surgió 1 año después, 2 años después, no en una sola decisión, sino en la forma en que Hope empezó a vivir. No solicitó el divorcio, no porque no quisiera, sino porque, sin una declaración de defunción, el trámite era técnicamente más complicado. Pero dejó de postergar la vida, dejó de decirse a sí misma: «Esperaré a que las cosas se aclaren». Se aclararan o no, tenía que vivir el presente. En el 5.º año sucedió algo más. Uno de sus colegas, Michael, jefe de un departamento contiguo, divorciado y con 2 hijos, empezó a mostrar un interés evidente en ella. Con tacto y sin presionarla, simplemente estaba ahí. Se ofreció a ayudarla con algún asunto laboral y a veces se quedaba a charlar. Hope lo notó y durante un rato no hizo nada. Simplemente se observó. ¿Qué sentía? Resultó que nada en particular, ni aversión ni atracción, simplemente nada. Entonces comprendió por qué. Era un buen hombre, normal, confiable, amable, pero no podía considerarlo importante mientras esa duda persistiera en su mente, mientras hubiera una pregunta sin respuesta. Le habló con sinceridad, sin crueldad, simplemente con honestidad. Le dijo que valoraba su aprecio, pero que aún no estaba preparada.
Le explicó el motivo. Él lo entendió. Siguieron siendo compañeros de trabajo normales, sin incomodidad. Esto también fue una victoria, pequeña, pero suya. En el 7º año murió la madre de Simon, Margaret. Hope estuvo con ella hasta el final. Visitarla en el hospital, sentarme a su lado. Era extraño. Cuidar de una suegra cuyo hijo había desaparecido. Pero no había otra opción. Margaret era una buena persona y quería mucho a los niños. Llamaba a Thomas y Sophie sus nietos, a pesar de que no existía una resolución oficial sobre la situación de Simon. En sus últimos días, Margaret habló mucho. De hecho, había empezado a hablar más cuando comprendió que sus días estaban contados. Recordaba al joven Simon y contaba historias. Hope la escuchaba. Una vez, Margaret preguntó: «Hope, ¿crees que está vivo?» «No lo sé, Margaret. Honestamente, no lo sé. Creo que está vivo. El corazón de una madre siente estas cosas. Si hubiera muerto, lo habría sabido». Hope no discutió. «No entiendo por qué no se da a conocer», continuó la anciana. «Pero está vivo. Eso creo». Tras su muerte, Hope lloró. Durante mucho tiempo, sin consuelo alguno. En su coche, en el patio vacío del hospital. Lloró no solo por Margaret. Lloró también porque había muerto en una esperanza que resultó ser en vano. Porque Simon estaba vivo. Simplemente no había elegido darse a conocer. Hope aún no lo sabía, pero por alguna razón, precisamente ese día, sentada en el coche junto al hospital tras la muerte de su suegra, sintió que ya no había necesidad de esperar. No porque la respuesta hubiera llegado, sino porque la respuesta ya no importaba. Estaba preparada para cualquier respuesta. Esto resultó ser lo más difícil de todos esos años. No aprender la verdad, sino llegar al punto en que la verdad no te matara, fuera la que fuese. Ella había llegado a ese punto. En su 8º año, Thomas comenzó la universidad. Ella lo despidió en la estación. Se marchaba a otra ciudad. Se quedó en el andén viendo partir el tren y pensó en cómo 8 años antes ella había estado allí despidiendo a su marido. Él no había regresado. Esta volverá. Ella lo sabía. En su 10º año, Sophie terminó la escuela. En la ceremonia de graduación lucía un vestido blanco, hermosa y emocionada. Hope estaba sentada en la sección de padres. A su lado, una silla vacía. Simon podría haber estado sentado allí. No lo era. Hope no pensó en eso durante la ceremonia. Miró a su hija y solo pensó en ella. Así se ven 12 años de espera desde dentro. No es una hazaña silenciosa de resistencia, ni una hermosa historia de paciencia. Es una vida ordinaria, dura en algunos momentos, luminosa en otros, siempre mirando hacia adelante. Y precisamente por eso, cuando Simon llegó con un documento y le pidió que lo firmara, ella no se quebró. No porque fuera insensible, sino porque en 12 años había aprendido a valerse por sí misma sin el apoyo de nadie, sin el permiso de nadie. Ella estaba lista. En el 2º año después de la desaparición de Simon, Hope hizo otro viaje a esa ciudad. El primer viaje fue una semana después de su desaparición. Entonces fue presa del pánico, con prisas, pensando solo en la necesidad de buscar. El segundo, ya más fría, más serena. Hizo una lista. Personas con las que hablar, lugares que revisar. La obra donde se suponía que debía trabajar ya estaba terminada. Otro capataz, otros trabajadores. Nadie se acordaba de Simon. O se acordaban, pero no querían decirlo. Ella no sabía qué opción era peor. El cliente de ese sitio web se llamaba Victor Hardy. Ella lo había averiguado en su primer viaje, gracias al detective. Intentó reunirse con él, pero su oficina respondió de forma evasiva y él mismo no contestaba las llamadas. Finalmente, llegó a la recepción de su edificio y les pidió que le transmitieran que la esposa de un trabajador desaparecido quería hablar con él. Le dijeron que lo harían. Nadie volvió a llamar. Se sentó en un café frente a ese edificio y pensó:
¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a Simón? ¿Dónde está? No hubo respuestas. En aquel entonces, ella no sabía que Hardy era precisamente la persona para la que Simón había empezado a trabajar voluntariamente. Que detrás de ese mostrador de recepción había gente que sabía perfectamente dónde estaba su marido y qué le había sucedido. Que todas sus llamadas y visitas se registraban y se transmitían, incluso probablemente al propio Simón. Él sabía que ella lo estaba buscando. Esto fue lo más difícil de todo lo que supo después. No que se hubiera marchado, no que hubiera vivido bajo otro nombre, sino que lo supiera y no se hubiera dado a conocer. Vio que ella buscaba, que sufría, y guardó silencio. Esto no podía explicarse por el miedo. Esto se explicaba por la elección. Pero en aquel segundo viaje, ella no sabía nada de esto. Se sentó en la cafetería, tomó té y lloró en silencio, de una manera que no se notara demasiado. Luego se secó las lágrimas, se levantó, pagó y caminó hasta la estación. Hogar. Con los niños. Con lo que era real. El tercer viaje fue en el cuarto año. Esta vez, no al lugar ni a Hardy. Había encontrado a través de un foro de personas desaparecidas a alguien que realizaba búsquedas profesionales. No era un detective privado en el sentido oficial, sino simplemente una persona con mucha experiencia y habilidades que otros no tenían. Su nombre era Conrad. Se conocieron en esa ciudad, en una pequeña oficina. Él escuchó su historia, le hizo varias preguntas y luego dijo: «Lo aceptaré. Pero les digo desde el principio, no hay garantías de ningún tipo. A veces las encontramos, a veces no. La tarifa es fija, independientemente del resultado». ¿Entiendo? Y una cosa más, a veces encontramos personas vivas. Eso no siempre es motivo de alegría. ¿Estás preparado para cualquier respuesta? Job lo miró. Estoy preparado. Conrad trabajó allí durante 4 meses, inspeccionó el lugar y encontró a varias personas que habían estado trabajando allí en ese momento. 2 de ellas sabían algo. Hablaban con cautela, a modo de insinuaciones, pero hablaban. Que Simon se había marchado voluntariamente con el cliente. Que lo habían visto una vez más unos meses después, con vida, en otra ciudad. Que después de eso, la pista se enfrió. Conrad informó a Hope. Probablemente estaba vivo, pero se desconoce a dónde fue después. «Viva», se dijo en voz baja, para sí misma, al recibir la noticia. «Son buenas noticias», dijo Conrad. «Sí». Una pausa. «Gracias». Esto ocurrió en el 4.º año. Después de esto, ella supo. Probablemente estaba vivo. ¿Dónde? ¿Por qué guardaba silencio? Esto era mejor que la oscuridad total, pero peor que una respuesta. Ella vivió con esto durante otros 8 años. 8 años sabiendo que probablemente seguía vivo, sin saber nada más. 8 años entre el sí y el no. Ese es un lugar particular entre esas 2 respuestas. Allí hace frío y no hay dónde apoyarse. Pero también aprendió a vivir allí. En general, las personas somos seres muy adaptables. Esta fue una de las principales conclusiones a las que Hope llegó a lo largo de los años. Uno puede acostumbrarse a casi cualquier cosa. No en el sentido de que deje de ser algo normal, sino en el sentido de que uno sigue adelante. Uno sigue funcionando, pensando, amando a sus hijos, trabajando, riendo a veces. Vivir, incluso cuando vivir es difícil. Esto no es heroísmo, es simplemente una persona. Thomas se lo preguntó una vez, ya adulto, de unos 16 años, una de esas tardes en las que se sentaban a hablar de verdad, como rara vez ocurría. «Mamá, ¿alguna vez te enojas?» «¿De verdad te enojas? ¿Acerca de?» «Sobre todo esto, sobre lo que pasó». «A veces me enfado», respondió con sinceridad. «No constantemente, de vez en cuando». «¿Y qué haces cuando te enojas?» «Camino rápido, o me lavo las manos». Sonrió levemente. «Ayuda». Thomas se rió. «¿Lavar?» La actividad física libera la tensión. El doctor Martin lo explicó. Funciona, lo he comprobado. ¿Y después? Después de que pase, dijo Hope mirando a su hijo.
Thomas, la ira es normal. Lo que asusta es cuando está completamente ausente. Eso significa que algo se ha apagado. Pero cuando está presente, significa que estás vivo. Lo importante es que no se convierta en veneno. ¿Cómo se evita que se convierta en veneno? No guardándomelo, reconociéndolo. Sí, estoy enfadado. Y dejándolo ir. Sin dirigirlo hacia nadie, sin acumularlo. Simplemente reconociéndolo y dejándolo ir. Thomas guardó silencio y luego asintió. Eres sabio. Soy viejo, es lo mismo. Volvió a reír. Fue una buena velada. Hubo muchas de ellas. Buenas noches. Job lo comprendió no de inmediato, sino poco a poco. Que entre todas las dificultades había muchas buenas noches. La risa de los niños, las conversaciones con Irene, la primera nevada de diciembre, el último día de trabajo antes de las vacaciones, cuando cierras el portátil y piensas, ya está, ahora es mi momento. Pequeñas cosas, pero una gran vida se compone precisamente de estas cosas. Cuando Simon regresó y se sentó a la mesa de la cocina, no sabía con quién estaba hablando. Pensó que la mujer que tenía delante era la misma Job que recordaba. Joven, perdida, acostumbrada a apoyarse en él. Aquella a la que podías explicarle las cosas y ella te entendería. La que se asustaría ante una amenaza y haría señas. Él no sabía que, a lo largo de 12 años, algo completamente diferente había crecido ante sus ojos. Una mujer que había pagado la hipoteca ella sola, que había criado a 2 hijos, que había encontrado su vocación en una profesión, que había superado la pérdida, la espera, la incertidumbre, y no se había quebrado. Había llegado a ser una persona diferente, y esa otra persona le dijo que no. No por crueldad, no por venganza, simplemente no, porque no era lo correcto, porque ella sabía lo que era correcto. Esta es la historia de cómo 12 años de espera no quebraron a una persona, sino que la hicieron más fuerte. No porque lo digan los libros de autoayuda, sino porque a veces la vida funciona así. Te da algo pesado y te da la fuerza para cargarlo. Y entonces resulta que no solo cargabas con una carga, sino que te cargabas a ti mismo. Y al final, uno mismo llega hasta la meta. Eso es todo. La historia que contó fue esta. En aquel septiembre, hace 12 años, había venido de viaje de trabajo. La obra era grande, un complejo comercial, varias fases de construcción, un contratista importante. Simón trabajaba como jefe de obra, confiaban en él. Se suponía que pasaría 3 días en la obra, revisando la documentación, aprobando el presupuesto para la siguiente fase y regresando. La primera noche se reunió con el cliente, cenaron en un restaurante y mantuvieron una conversación de negocios. Después de la cena, el cliente se ofreció a llevarlo al hotel. Simón aceptó. En el coche había otras 2 personas. No tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Le inyectaron algo en el cuello y perdió el conocimiento casi al instante. Recuperó la conciencia en un sótano, sin teléfono, sin documentos, sin forma de salir. Hope escuchó y no interrumpió. «Te tuvieron encerrado en un sótano durante 12 años», dijo ella con voz firme cuando él hizo una pausa. «No, no en el sótano». Simón miró la mesa. «Al principio sí, durante varios meses. Luego, de otra manera». ¿De manera diferente? ¿Cómo? La esperanza es difícil de explicar. Intentar. Se pasó la mano por la cara otra vez. Un gesto nervioso, muy distinto al Simón que ella recordaba. Aquel había sido tranquilo, seguro de sí mismo. Este no lo era. El cliente resultó no ser lo que parecía. Estaba tramando algo. La construcción era solo una tapadera. Se estaba blanqueando dinero a través de la obra. Lo descubrí por casualidad. Vi documentos que no debía haber visto. No podía dejarme ir. ¿Por qué no te mató? Porque me necesitaban. Era jefe de obra. Sabía cómo archivar el papeleo para que todo pareciera correcto.
Me mantuvo como una herramienta. 12 años como herramienta. Intenté escapar, varias veces, durante los primeros 3 años. Entonces dejó de intentarlo. No dijo nada. Simón dijo con voz firme, casi tranquila: me estás contando una historia sobre tu cautiverio, pero no viniste aquí para contar esa historia. Viniste para firmar un documento, lo que significa que eres libre, lo que significa que esa persona ya no te controla, lo que significa que algo ha cambiado. Murió hace un mes. ¿Y enseguida quedaste libre? Sí. Y lo primero que hiciste, después de 12 años, fue venir a pedirme un autógrafo en el piso. Esperanza. No. Se puso de pie y vertió agua hirviendo en una taza, lentamente. Quiero hacerte una pregunta, solo una, y quiero una respuesta sincera. Preguntar. Mientras estabas allí, ¿podrías habernos avisado de que estabas vivo? Aunque solo fuera una vez en 12 años, una señal. ¿Podrías? Una larga pausa. A veces había una oportunidad, pero no lo usaste. Tenía miedo de que te hiciera daño, de que vinieran aquí. Hope se giró para mirarlo. Tenías miedo de que vinieran aquí, dijo lentamente, sopesando cada palabra. Simón, tu madre murió hace 9 años. Murió sin saber si estabas vivo o no. Me llamaba todos los domingos hasta el final. Tus hijos crecieron sin padre. Tomás no te invitó a su graduación porque habías desaparecido. Sophie no sabe cómo luce su padre en una boda, porque no estuviste en ninguna. La suya aún no se ha celebrado, pero no tenías pensado asistir. Se detuvo. ¿Y me dices que tenías miedo de hacerles daño? Simón la miró. Había algo en su mirada que ella no pudo descifrar del todo. Lo siento, dijo finalmente. Ya lo sé, dijo Hope, volviendo a sentarse. Ahora sobre el documento. ¿Quién es la persona a la que quieres transferir el piso? Eso no es importante. Es muy importante. Es alguien a quien le debo dinero. ¿Cuánto cuesta? Mucho. ¿Cuánto, Simon? Alrededor de 300,000. Hope lo miró durante varios segundos. No te diste a conocer durante 12 años. Apareciste y lo primero que hiciste fue pedirme que te entregara nuestro piso para saldar tu deuda. Devolveré el dinero. Encontraré la manera. Ahora mismo necesito la firma. De lo contrario, esta gente vendrá aquí. ¿Te están amenazando? Sí. ¿Y crees que debería cederte el piso porque te están amenazando? Esperanza, te lo pido, por favor. Ese por favor quedó suspendido en el aire. Hope lo miró fijamente durante un buen rato, a ese rostro que una vez había sido lo más importante en su vida, que recordaba de joven y que ahora había envejecido sin ella, en algún lugar allá afuera, en esa vida de la que no sabía nada. No, dijo ella. Esperanza, no firmaré este documento, ni hoy ni mañana. Usted vino a mí después de 12 años con una deuda y amenazas. Esto no es una conversación entre personas cercanas. Esto es otra cosa. Simon se puso de pie. No entiendes lo que pasará si no firmas. Entonces, explícame qué sucederá. Vendrán. Simon, dijo Hope, poniéndose de pie también. Si realmente te están amenazando, eso es asunto de la policía, no mío. No voy a ceder el piso donde viven tus hijos para saldar una deuda de la que no sé nada. Es una deuda por mi libertad, exclamó. Su voz se alzó, por primera vez en toda la conversación. Les pagaba a estas personas, trabajaba para ellas. Cuando murió el jefe, su gente exigió dinero. Por todos esos años, por no haberme delatado, por haber guardado silencio. ¿Y les debes una? Sí. Y decidiste que yo debía pagar esa suma. Con nuestro piso. Se quedó en silencio. Porque así sonaba exactamente. Así sonaba exactamente. Independientemente de lo que él pueda decir en su defensa. Vete, dijo Hope en voz baja. Esperanza. Vete, Simon. No te estoy echando para siempre. Te estoy pidiendo que te vayas ahora. Porque yo necesito pensar.
y porque esta conversación no va a ninguna parte. Tomó el documento de la mesa, se lo guardó en el bolsillo interior, se quedó de pie junto a la puerta. «Has cambiado», dijo. «Sí, han pasado 12 años. Antes habrías respondido de otra manera. Antes habrías preguntado de otra manera». Se marchó. La puerta se cerró. La esperanza permanecía en medio de la cocina. Afuera estaba oscuro. A finales de octubre, la oscuridad llega temprano. En el patio, una sola farola permanecía encendida. Se quedó así unos 5 minutos. Luego cogió el teléfono y llamó a su mejor amiga, Irene, con quien llevaba 20 años de amistad. Irene contestó enseguida, oyó su voz y enseguida le preguntó qué había pasado. Hope dijo 3 palabras. Simon regresó. Silencio por un segundo. Luego, «Ya voy». Irene llegó 40 minutos después. Se sentaron en la misma cocina y Hope le contó todo desde el principio. Irene no la interrumpió. Sabía guardar silencio. Era una de sus principales cualidades. La dejó hablar con total tranquilidad. Entonces ella dijo, «Esperanza, ¿has llamado a un abogado?» «¿Aún no?» «Llama por la mañana, justo por la mañana, siempre y cuando no hayas firmado nada. Estás en una posición ventajosa. En el momento en que firmes algo, la historia será diferente». «No tengo intención de firmar nada». «Bien, pero tienes que entender una cosa más», dijo Irene con cuidado, eligiendo sus palabras. «No vino por nada. El piso es solo el primer paso. Si tiene una deuda de 300.000 y lo están amenazando, no se conformará con una sola visita». «Entiendo. ¿Estás preparado para que vuelva?» «No lo sé», dijo Hope, mirando la taza de té que aún no había terminado. «Irene, lo esperé 12 años. ¿Lo entiendes? 12 años. No me divorcié porque no podía. No empecé de nuevo porque estaba esperando. Construí mi vida en torno a esa espera. Y cuando llegó, entendiste que no lo habías estado esperando». La esperanza permanecía en silencio. «Tal vez. O quizás lo estaba esperando, pero a otro él, al que recuerdo. Y llegó otra persona». «La gente cambia en 12 años». «Sí, lo hacen, pero algunas cosas no cambian». No preguntó por los niños, Irene. Ni una sola vez en toda la conversación. No preguntó cómo estaba Thomas ni cómo estaba Sophie. Vino a por un autógrafo y nada más le interesaba. Irene guardó silencio. «Eso es lo que no puedo entender», dijo Hope. «Ninguna historia sobre cautiverio y deudas me lo explicará». Por la mañana llamó a un abogado. Se llamaba Pierce. Había gestionado sus asuntos hipotecarios hacía unos años y ella confiaba en él. Le contó todo en 15 minutos, sin sentimentalismos, directamente al grano. Él la escuchó y de vez en cuando le hizo alguna aclaración. «Así que no firmaste el documento», dijo finalmente. «No». «Bien, ahora escuche con atención. Su esposo no ha fallecido legalmente. Es una persona desaparecida. Podría haber solicitado la declaración de presunta muerte después de 5 años de su desaparición. ¿No lo hizo? No. Lo que significa que él sigue siendo tu cónyuge legalmente. ¿El piso está registrado a nombre de ambos? Sí, en partes iguales. Su firma en el contrato de cesión sin la tuya no significa nada. Él no puede. No pueden vender ni transferir el piso sin tu consentimiento, ya que se trata de un bien ganancial adquirido conjuntamente. Más precisamente, formalmente sí, él podría vender su parte, pero tú tienes derecho de tanteo. Esto significa que están legalmente obligados a ofrecerte la oportunidad de comprarla primero». «Ya veo. ¿Y las amenazas?» «Si realmente representan una amenaza, entonces es asunto de la policía. Una declaración, documentación. Las amenazas a la propiedad o a la seguridad personal son un delito. ¿Usted o los niños están bajo alguna amenaza actualmente?» «Aún no. Todavía no es la clave». «Hope, quiero añadir algo más. Lo que te contó tu marido es su versión. En mi consulta he escuchado varias historias similares. No siempre reflejan la verdad tal como la cuentan. ¿Crees que está mintiendo? Creo que necesitas tener toda la información antes de tomar cualquier decisión. Desapareció, apareció, pidió una firma. Esos son 3 hechos. Todo lo demás son sus palabras. Las palabras de un hombre al que no has visto en 12 años. Hope colgó el teléfono y se quedó sentada un buen rato. Entonces llamó a Thomas. Su hijo respondió rápidamente. Evidentemente ya estaba despierto. Su voz era adormilada, pero alerta. «Mamá, hola, ¿todo bien?» «Thomas, necesito decirte algo. ¿Puedes hablar ahora?»
Por la forma en que se quedó callado por un segundo, ella lo entendió. Sentía que algo era grave. «Puedo. ¿Qué ha pasado?» «Tu padre regresó». Silencio. Largo. «¿Qué?» «Llegó anoche. Vivo». Más silencio. Entonces, su voz cambió. Se volvió más dura. «¿Dónde ha estado?» Me lo explicó. «Pero primero quiero aclarar las cosas yo mismo, antes de contártelo todo. No quiero que vengas enseguida y... Mamá, ya voy. Thomas, voy para allá. Esto no está sujeto a discusión». Ella no discutió. Thomas siempre había sido testarudo. Eso lo había heredado de ella. Llegó al día siguiente, alto, serio, con el pelo muy corto, 20 años, estudiante de último año. Hope abrió la puerta y vio en él a Simon. Los mismos pómulos, la misma mirada. Aquello siempre había sido un poco doloroso. Se sentaron y ella le contó todo. La llamada, la visita, el documento, la conversación en la cocina. Thomas escuchó en silencio. Luego preguntó. ¿Preguntó por mí? No. Thomas asintió, con calma, sin mostrar emoción alguna. Pero algo en su interior se contrajo. Hope lo percibió como siempre lo había percibido desde el primer día de su vida. «Mamá, quiero encontrarlo. Habla con él». «Thomas, no sé dónde está». «Llamó desde un teléfono. ¿Tienes el número?» «Sí». «Dámelo». Ella se lo dio. Thomas miró el número. Entonces hizo algo que ella no esperaba. Sacó su computadora portátil, la abrió y comenzó a buscar algo. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy haciendo la prueba del número. Tengo un contacto que se dedica a esto». «Thomas». «Mamá, lo buscaste durante 12 años. Dame un día». Ella no interfirió. 2 horas después, Thomas se levantó del ordenador portátil y se sentó frente a ella. «Mamá, tengo que contarte algo, y va a ser desagradable». «Dime». «Este número se registró hace 3 semanas, a nombre de otra persona, un tal Francis Webb, nacido en 1982. O lo compraron o usaron el de otra persona. Eso es lo primero». Thomas la miró fijamente. «Segundo, encontré a papá en las redes sociales». Hope no lo entendió de inmediato. «¿Qué?» «No está bajo su propio nombre, está bajo otro. Pero las fotos son suyas, estoy segura. La cuenta se creó hace 6 años». 6 años. Eso significaba que estaba conectado a Internet cuando su madre aún vivía. Hope no dijo nada. Miró a su hijo. «Enséñame», dijo finalmente. Thomas giró el portátil hacia ella. En la pantalla, una página de una red social. Nombre: Andrew Norris. La foto de perfil estaba borrosa, pero en varias otras fotografías la persona era claramente visible. Simon, sin duda. En el perfil, otra ciudad. No es la suya. Otra región. Y una cosa más. En varias fotos aparece una mujer a su lado, joven, sonriente. En una de ellas, el pie de foto dice, «Con mi amor». La fecha de la foto, hace 7 años. Hope miró la pantalla. No apartó la vista. Luego, lentamente, cerró el portátil. «Todo está claro», dijo en voz baja. «Mamá». «Todo está claro, Thomas». Su voz era monótona. Demasiado monótona, como cuando una persona se mantiene unida por pura fuerza de voluntad. No hubo cautiverio, o sí lo hubo durante un tiempo, y luego simplemente no regresó. Empezó otra vida, con otro nombre. Parece que así son las cosas. Y 300.000 de deuda y amenazas. Esa es una forma de conseguir dinero. El piso, mi firma. Probablemente. ¿Para qué necesita el piso si vive en otra ciudad con otro nombre? O realmente necesita dinero, o... Thomas hizo una pausa. «Mamá, tengo una idea, pero tienes que estar de acuerdo». «Dime». «Volvamos a reunirnos con él. Le dirás que estás listo para firmar. Concertarás una cita. Yo estaré cerca. Y veremos qué pasa después». Hope miró a su hijo. «Eso es peligroso». «Traeré a un amigo. Es una persona seria. Trabaja en seguridad. Simplemente se quedará sentado en el coche, cerca de mí». «Thomas, quieres tenderle una trampa a tu propio padre». Su hijo no respondió de inmediato. Luego dijo en voz baja, «Quiero entender la verdad. Sea quien sea ahora, quiero saber la verdad. ¿Y tú?» Pensé en la esperanza. Durante mucho tiempo, de verdad.
Sí, dijo finalmente. Llámalo. Simon llegó a la reunión puntual. Hope lo notó. Siempre había sido puntual. Al menos eso no había cambiado. Habían quedado en encontrarse en una cafetería, un lugar neutral, con gente alrededor. Hope estaba sentada en una mesa junto a la ventana, Thomas en un coche en el aparcamiento de enfrente. A su lado estaba Daniel, su amigo, de hombros anchos y taciturno. Simon entró y se sentó enfrente. Parecía cauteloso. Echó un vistazo a su alrededor antes de sentarse. Eso también le decía algo. «Dijiste que estabas dispuesto a hablar», comenzó diciendo. «Dije que estaba listo para firmar, pero primero necesito respuestas». Se relajó un poco, pensó que había ganado. Preguntar. «Dijiste que ese hombre murió hace un mes. ¿Cómo se llamaba?» «¿Para qué necesitas eso?» «Quiero verificarlo. Antes de firmar nada, quiero confirmar que su historia es cierta». Simón la miró. Permaneció en silencio durante unos 10 segundos. «Víctor Hardy, empresa de construcción, varias regiones. ¿Y murió hace un mes?» «Sí». «¿Cómo? La esperanza no tiene ninguna relevancia». «Sí, responde». «Infarto. Ya tenía una edad avanzada». «Muy bien», dijo Hope, manteniendo las manos tranquilamente sobre la mesa. «Ahora la segunda pregunta. ¿Sabes usar las redes sociales?» Algo cambió en su rostro, casi imperceptible, pero ella lo notó. «¿Qué tiene eso que ver con...? Andrew Norris, ¿eres tú?» Silencio, un silencio absoluto, a pesar del bullicio del café a su alrededor. «¿Cómo sabes de esa cuenta?», preguntó en voz baja. «Así que ese eres tú. Esperanza». «Simón», dijo inclinándose ligeramente hacia adelante. «No tiene sentido inventar explicaciones ahora. Vi las fotografías, vi las fechas, vi a la mujer que estaba a tu lado. Hace 7 años estabas en las redes sociales, tenías otra vida. Durante ese tiempo, tu madre me llamaba todos los domingos para preguntar si había alguna novedad. Durante ese tiempo, Tomás crecía sin padre y fingía que era normal, aunque yo veía que sufría. Durante ese tiempo, yo tenía 2 trabajos para pagar la hipoteca que habíamos pedido juntos». Simón la miró y no dijo nada. «No estuviste cautivo todo el tiempo», dijo. «Quizás algo pasó al principio, quizás, pero luego decidiste irte y no volver. Y ahora has regresado no porque nos extrañaras, no porque quisieras ver a los niños, sino porque necesitas dinero». «No conoces toda la historia», dijo finalmente. «Entonces cuéntame toda la historia, ahora mismo, sin cortes». Una larga pausa. Luego se recostó en su silla. «Está bien». Su voz cambió. Se volvió más baja, cansada. «Escucha. La verdadera historia, sin esa versión sobre el cautiverio, era esta. Él había venido al viaje de trabajo de verdad. Se había reunido con el cliente de verdad. Solo la cena fue diferente. No formal, pero larga, con alcohol. Y en cierto momento el cliente le propuso algo más. No solo firmar documentos, trabajar para él, de forma permanente. Buen sueldo. Cerrar el papeleo, poner orden donde estaba sucio. Simón podría haberse negado. No se negó. No porque lo hubieran secuestrado y obligado, sino porque el dinero era mucho, porque estaba cansado del trabajo interminable como jefe de obra en proyectos ajenos. Porque, y esto era lo más importante, lo más difícil, hacía tiempo que sentía que se asfixiaba en esa vida. Un pueblo pequeño, una hipoteca, 2 hijos, una esposa a la que amaba, pero junto a la cual se sentía como un hombre sin salida. Decidió marcharse, no por dinero, por una vida diferente. «Podrías haberte divorciado», dijo Hope en voz baja. «Pude». «Podrías haberte marchado sin más, podrías haber dicho que no querías esta vida». «Pude». «Pero decidiste desaparecer, así no tuviste que dar explicaciones, así no tuviste que ver». No respondió. Eso también fue una respuesta. «¿Entonces la deuda es real?», preguntó. «Es real. El hombre para el que trabajaba murió. Sus socios exigen dinero. Saben dónde vives. Saben lo de los niños. Y pensabas que te daría el piso para que pagaras a tus socios. Pensé que firmarías para proteger a los niños. Los niños que abandonaste hace 12 años». Silencio de nuevo. Hope se incorporó, con las manos sobre la mesa, sin cruzarlas, simplemente descansando con serenidad. Lo miró, a aquel hombre que una vez fue su esposo,
el padre de sus hijos, el hombre al que había esperado. Sintió en su interior una quietud y una frialdad extremas. No era ira. La ira está viva. Esto era otra cosa. «Simón», dijo ella, «te has equivocado de persona». «¿Qué?» «Creías que te enfrentabas a una mujer que te había esperado durante 12 años y que agradecería cualquier explicación con tal de que estuvieras allí. Esa mujer ya no existe. Dejó de existir alrededor del 5.º año, cuando comprendí que viviría con normalidad tanto si volvías como si no». Él la miró. «No conseguirás la firma, ni el piso. Si tu gente viene aquí con amenazas, iré a la policía. Y les contaré todo lo que me dijiste hoy». «Esperanza. Y una última cosa», dijo con voz firme. «Sophie vive en ese piso. Nuestra hija tiene 18 años. Si quieres explicarle por qué no has estado allí todo este tiempo, está en casa. La puerta está abierta, pero ni se te ocurra venir a firmar documentos». Se puso de pie, recogió su abrigo. «Presentaré la demanda de divorcio en los próximos días. Eso es todo lo que quiero de ti». Salió del café. Thomas estaba esperando afuera. Salió del auto cuando la vio. Desde la distancia, pudo leerle la expresión de la cara. «Mamá». «Todo está bien», se detuvo a su lado. «¿Lo oíste?» «No, pero lo observé, a través del cristal». «Todo está bien», repitió. Thomas miró la cafetería, luego la miró a ella. «¿Sigue ahí dentro?» «Sí». «¿Irá con Sophie?» «No lo sé. Le dije que ella estaba en casa por si quería hablar. La decisión es suya». Thomas permaneció en silencio durante varios segundos. «Mamá, ¿cómo estás ahora mismo?» «Extraño». Eligió la palabra con sinceridad. «No es malo. Simplemente extraño. Como si hubiera estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y luego lo hubiera soltado». «¿Eso es bueno o malo?» «Bien», dijo. «Está bien». Estaban afuera. Octubre era frío pero seco, no hacía viento. En algún lugar caían las hojas, lentamente, una a una. «Thomas», dijo ella, «quiero preguntarte algo, de verdad». Preguntar. «¿Estás enfadado con él?» Su hijo pensó por un segundo. Estaba enfadada. De camino aquí estaba enfadada. Y ahora, no. No, mamá. Es como si se hubiera cerrado una puerta. Una puerta que estuvo abierta durante 12 años. Y ahora está cerrada. No es enfado. Es otra cosa. Sí, exactamente. Caminaron hasta el coche. Irene llegó 40 minutos después de aquella llamada. Trajo vino, una botella de tinto y un pastel que siempre horneaba cuando alguien lo estaba pasando mal. Puso todo sobre la mesa, sirvió el vino y se sentó. «Dime». Y Hope lo contó, desde el principio. Sobre la llamada, sobre la voz desconocida, sobre no reconocerla al principio. Sobre cómo entró en la casa y miró las paredes como quien examina la propiedad ajena. Sobre el documento. Irene escuchó y guardó silencio. Sabía guardar silencio de la manera correcta. No con un silencio vacío, sino con ese tipo de silencio que decía, «Estoy aquí, estoy escuchando, continúa». «No preguntó por los niños», dijo Hope al final. «¿Ni una sola vez?» «Ni una sola vez». Irene cogió su vaso y miró dentro. «Esperanza, te diré lo que pienso. No como una amiga que te apoya, sino como alguien que lo ve desde fuera. Dime». Este hombre que ha venido hoy es un desconocido. No porque hayan pasado 12 años y la gente cambie, sino porque la persona que esperabas jamás habría venido con un documento antes de preguntar por los niños. Eso es fundamental. No cambia en 12 años. Hope la miró. Yo también lo sentí. Desde el primer segundo. Simplemente no quería ponerle nombre. No querías, porque si lo nombras, tienes que admitirlo. Que no lo estabas esperando. O no a quien se convirtió. Duele. Claro que duele, pero es mejor sufrir y ser honesto que no sentir dolor y vivir en una mentira. Se quedaron sentados un buen rato. Terminaron el vino, comieron el pastel. Hablaron, primero de Simon, luego de otras cosas, y después de nuevo de Simon. Irene contó cómo su marido había desaparecido una vez durante 3 días. No es que se hubiera perdido, simplemente se había marchado sin avisar y había reaparecido más tarde con explicaciones extrañas.
No era una historia similar, pero trataba del mismo tema. Cómo una persona cercana puede resultar ser completamente diferente de quien creías. ¿Y qué hiciste entonces?, preguntó Hope. Hablé con él, durante mucho tiempo, la verdad, y decidí quedarme, porque entendí que lo que hizo fue por miedo, no por traición. Son cosas distintas. ¿Y en mi caso? En tu caso, traición, dijo Irene sin crueldad, con calma. Sabía que estaba vivo. Podría haberse dado a conocer. No lo hizo. Fue una decisión. No fueron las circunstancias, sino una decisión. Hope asintió. Lo sé. Entonces lo estás haciendo todo bien. Irene se marchó sobre la medianoche. Hope recogió la mesa y lavó los vasos. Se quedó de pie junto al fregadero mirando por la ventana. El patio, la farola, el silencio. Esa noche no lloró. Pensó que lloraría, después de 12 años. ¡Qué historia! Pero no hubo lágrimas. Hubo algo más, ni alivio ni dolor. Algo parecido a la claridad. Cuando la niebla que la había rodeado durante tanto tiempo finalmente se disipó y se hizo visible. Aquí está el suelo, aquí está el camino, aquí está la dirección. Se acostó a las 12:30, se durmió rápidamente. Por primera vez en varios años, realmente rápido. Por la mañana primero llamó a Thomas, luego al abogado. Después se preparó un café y abrió su portátil. Tenía mucho trabajo y la vida no se detenía por problemas personales. Ella lo sabía bien. La jornada laboral transcurrió con normalidad. A la hora del almuerzo, le escribió a Irene simplemente «Gracias». Irene le respondió con un corazón y un «siempre». Al anochecer, Thomas había llegado. No hablaron mucho durante la primera media hora. Él llegó, la abrazó en la puerta, entró, puso la tetera al fuego y se sentó. Ella se sentó enfrente. Permanecieron en silencio. Entonces Thomas dijo: «Mamá, quiero que sepas una cosa. No necesito perdonarlo. No necesito reunirme con él. No necesito dar por zanjado este tema. Estoy bien con cómo están las cosas». ¿Estás enfadado con él? Yo no. No es ira. Es algo frío. Como si una persona no estuviera ahí. Y básicamente no lo estaba. Es extraño decir eso de tu padre, pero así es. Eso no es extraño. Apenas te acuerdas de él. Tenías 8 años. Recuerdo algo. Recuerdo que una vez me llevó a pescar. Y cómo olía su jersey. A lana y a algo de exterior. Thomas miró la mesa. Eso sí lo recuerdo. Todo lo demás me lo he inventado. Como Sophie. Thomas. Mamá, no me quejo, de verdad. Te tuve a ti, con eso me bastó. Hope miró a su hijo, a ese rostro adulto con los rasgos de Simón, y pensó que probablemente eso era lo más difícil. Ver en su hijo el rostro de alguien que la había traicionado. Pero lo importante era que ese no era Simón, era Thomas, una persona completamente diferente. «Eres una buena persona», dijo ella. «Tú también», respondió simplemente. Esa noche, Sofía estaba callada, pero no abatida. Esta era una distinción importante. Ayudó a recoger la mesa y luego se fue a su habitación. Hope no fue a verla. Esperó. Si la necesitaba, la llamaría. Alrededor de las 11 de la noche, la puerta de Sophie se abrió y ella salió con el teléfono en la mano. «Mamá, lo encontré en las redes sociales. Yo misma. Sé lo de la cuenta. Le escribí». Hope no preguntó qué exactamente. Simplemente respondió. «No de inmediato. Entonces, sí». «¿Estás bien?»
Sophie pensó por un segundo. Estoy bien. ¿Sabes qué es lo más extraño? Le escribí y no sentí nada, ni rabia ni nostalgia. Simplemente le escribí y recibí una respuesta de alguien a quien apenas conozco. Es triste a su manera, pero es normal. ¿Lo entiendes? Entiendo. Lo imaginé durante tantos años y resultó ser simplemente una persona. Ordinaria, con problemas y errores. Ni un villano ni un héroe. Simplemente una persona. Sí, dijo Hope. Exactamente. Sofía sintió, dijo buenas noches y se fue a su habitación. Hope se quedó un rato más en la cocina. Entonces sacó su teléfono. Abrió sus contactos. Encontró el número de Simón. Lo miró fijamente durante un buen rato. Luego cerró sus contactos. Guardó el teléfono. Ahora no. Quizás más tarde. Quizás nunca. Eso también estaba bien. Unas semanas después de aquella conversación en el café, Hope se topó con el antiguo detective del caso de la desaparición de Simon. Fue por casualidad, en una tienda, haciendo cola en la caja. Él la reconoció enseguida. ¿Esperanza? ¿Esperanza Callender? Ella se giró. Tuvo que pensar unos segundos. Él también había envejecido. Había perdido peso. ¿Detective Collins? Igual. Parecía un poco avergonzado. ¿Cómo estás? Bien. El caso de su marido. Lo recuerdo. Hicimos todo lo posible en aquel momento, pero no teníamos ninguna pista. Lo sé. Apareció. El detective Collins arqueó las cejas. ¿Apareció? ¿Vivo? Vivo. Apareció él mismo, recientemente. Vaya, vaya. Hizo una pausa. ¿Explicó dónde había estado? Lo explicó, a su manera. ¿Y ahora qué? Ahora el divorcio y una vida normal. El detective Collins asintió. Era evidente que quería preguntar algo más, pero no estaba seguro. ¿Quieres saber por qué desapareció?, preguntó Hope. Sí, pero eso es asunto tuyo, no mío. Se marchó por voluntad propia. Simplemente no encontró mejor manera que desaparecer. El detective guardó silencio. Luego, inesperadamente, dijo: «Te recuerdo, viniste varias veces. Siempre tranquilo, siempre directo al grano. En aquel momento pensé, eres demasiado tranquilo para alguien en esa situación. Luego comprendí, no era tranquilidad, era fortaleza». Hope lo miró. «Gracias. Esto era sincero. Me alegra que todo se haya resuelto, incluso así». Se despidieron. Hope caminó hacia su coche con la bolsa de la compra y reflexionó sobre aquella conversación. El detective tenía razón, no en cuanto a que siempre fuera fuerte, sino en que la fortaleza se manifiesta de distintas maneras. A veces, de forma silenciosa e imperceptible a lo largo de los años. No como una explosión, sino como firmeza. Se había vuelto firme. No dura, no fría, sino firme. Capaz de mantenerse en pie cuando sopla el viento. Y ese fue probablemente el principal resultado de 12 años. No es que hubiera esperado, no es que hubiera descubierto la verdad, sino que había superado todo aquello y seguía siendo ella misma, incluso mejor que ella misma. La vida después del divorcio se fue acomodando poco a poco, pero bien. Hope consiguió un ascenso en el trabajo, pequeño, pero agradable. Sophie empezó la universidad, se mudó a otra ciudad y llamó a todos. Pocos días después, Thomas estaba terminando sus estudios y ya pensaba en el trabajo. La casa se volvió más silenciosa, pero no más vacía. Son cosas distintas. Hope se hizo socia de la piscina y empezó a ir los sábados. No porque el médico se lo hubiera recomendado, ni porque tuviera que hacerlo, sino simplemente porque quería. Era algo nuevo para ella, hacer algo solo por gusto. Resultó ser muy agradable. Los domingos empezó a ir al mercado, no a un supermercado, sino a un mercado de verdad, donde vendían verduras y hierbas frescas. Esto también era nuevo. Antes no tenía tiempo.
Siempre andaba con prisas. Ahora no tenía prisa. Se detenía, elegía, charlaba con los vendedores. Pequeñas cosas, pero la vida se construye a partir de pequeñas cosas. Irene le dijo una vez, ya en primavera, estaban sentadas en una cafetería al aire libre en los primeros días cálidos. Espero que te veas diferente. ¿Cómo? Más ligero, como si te hubieras quitado un peso de encima. Eso es, exactamente. 12 años de espera. Eso es algo muy pesado de llevar. Muy pesado. Hope miró la calle, a la gente, al sol que por fin calentaba de verdad. Pero sabes, Irene, no me arrepiento. ¿Arrepentirme de qué? Esperé. No pedí el divorcio antes. No volví a empezar. No cerré esa puerta a la fuerza. No me arrepiento. Porque esperé con honestidad, no por debilidad, sino porque no sabía. Y cuando no sabes, no eliges. Pero ahora ya lo sabes. Ahora lo sé, y ahora elijo. Irene sonrió. Eso es de adultos. Soy una mujer adulta. Siempre lo fuiste. Antes era difícil, ahora ya no lo es. Se quedaron sentados un rato más. Pidieron más café. Hablaron de otras cosas, del trabajo de Irene, de sus hijos, de los planes para el verano. El sol brillaba uniformemente. Todo estuvo bien. Pero la historia no termina así de simple. Un mes después del divorcio, recibió una llamada de un número desconocido. Hope desconfiaba de los números desconocidos, después de todo lo que había sucedido. Pero contestó. ¿Hope Callender? Sí, ¿quién es? Me llamo Elena, Elena Nichols. Yo necesito hablar con usted. Se trata de Simon. Hope no respondió de inmediato. ¿Cómo tienes mi número? Me lo dio él mismo, antes de irse. ¿A la izquierda dónde? No lo sé, se fue hace solo unos días. Me dejó tu número y una nota. Escribió que si pasaba algo, te llamara. La esperanza permanecía en medio de la cocina. Afuera caía la lluvia, la primera lluvia de otoño, intensa y prolongada. ¿Quién eres tú para él?, preguntó ella. Una pausa. Viví con él, 6 años, con el nombre de Andrew Norris. La voz de la mujer era suave, uniforme, pero Hope reconoció en ella lo mismo que ella misma había vivido. No sabía que tenía otro nombre. No sabía que estaba casado. No sabía nada de ti ni de los niños. Me enteré solo cuando se fue y me dio toda su explicación en una nota. Hope no dijo nada. No te llamo para acusarte de nada ni para armar un escándalo, continuó Elena. Yo simplemente quiero saber, ¿está contigo? No, lo vi una vez, hace un mes. Después de eso, no. Ya veo. Una larga pausa. Así que simplemente se fue. Todos nosotros. Aparentemente, sí. Silencio. ¿Cuánto tiempo lo esperaste?, preguntó Elena de repente. 12 años. Dios mío. En su voz no había compasión, sino algo más profundo. Esperé 6. Pensé que era mucho. Tú... Cada uno a lo suyo, dijo Hope en voz baja. No tiene hijos conmigo. No llegamos a tenerlos. O no quiso. Ahora creo que no quiso. Porque los hijos implican apego, y él no quería apego. Hope reflexionó sobre lo que decía aquella mujer. Sobre Simón, que había recorrido 2 vidas y en ambos casos se había marchado cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles. Elena, ¿hay alguien contigo? ¿Algún amigo? ¿Familiar? Ahí está mi madre y una amiga. Bien, eso es lo principal. Hope, lo siento, que las cosas hayan terminado así. No sabía nada de ti. Te creo, y no tienes nada por lo que disculparte conmigo. Aún así, lo siento. Se despidieron. Elena no volvió a llamar. Hope se quedó un buen rato junto a la ventana después de esa llamada. Miró la lluvia. Así que había existido otra vida, otra persona a la que Simón había dejado, en silencio, sin explicación, dejando solo una nota y el número de teléfono de un desconocido.
Esa era su manera, desaparecer. Hope pensó, ¿por qué también había dejado a Elena? ¿Qué estaba pasando allí, en esa vida? ¿Bajo un nombre falso? Tal vez algo se había vuelto demasiado cercano de nuevo. Tal vez las deudas eran reales, solo que no se debían a las personas de las que había hablado. Tal vez simplemente era así, una persona que sabía cómo empezar, pero no cómo mantenerse. No había respuestas, y a diferencia de hace 12 años, la falta de respuestas ya no causaba dolor. Ya no necesitaba esas respuestas. Por la noche, ella llamó a Thomas, simplemente para charlar, de nada en particular. Él le contaba sobre sus estudios, sus amigos, sobre cómo había encontrado un trabajo de verano. Ella escuchaba y pensaba, aquí está, esta persona, su hijo. Esto es real. Todo lo demás es secundario. No le dijo nada a Sophie sobre la llamada de Elena. No tenía sentido. Sophie ya tenía suficiente información para procesar. Se lo dijo a Irene. Irene respondió brevemente. Así es él, sistemático. Sistemático, eso es exactamente. Esperanza, ¿crees que alguna vez se detendrá? ¿Encontrará un lugar donde quiera quedarse? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Hope hizo una pausa. Eso ya no me incumbe. Correcto. Correcto. Se repitió esa palabra varias veces durante el otoño. Cuando algo se ponía difícil, no por la historia de Simon, sino simplemente por cómo es la vida, por el trabajo, el cansancio, la soledad de las tardes. Correcto. Elegiste bien. Estás viviendo bien. No a la perfección, no fácilmente, pero bien. Eso fue suficiente. En noviembre cumplió 44 años. Thomas vino el fin de semana, sin motivo alguno. Sophie llamó desde otra ciudad, charlaron un buen rato y rieron. Irene trajo un pastel, como siempre, casero. Se sentaron a la mesa Hope, Thomas, Irene y su marido, y Claire, que había venido expresamente desde su ciudad. Charlaron, rieron y recordaron varias cosas. Había un ambiente animado y cálido. Hope se sentó y los miró a todos, a su hijo, a su amiga, a su hermana. Pensó, aquí está, esto es la vida. No son grandes acontecimientos, no son puntos de inflexión. Esta mesa, esta gente, este ruido. Ella estaba agradecida. No a Simon, no por el dolor ni la espera. Simplemente por lo que había aquí ahora. Por haberlo superado todo y haber llegado justo hasta aquí, a una mesa con gente que la quería. Ya entrada la noche, cuando todos se habían ido y ella estaba recogiendo los platos, encontró en el alféizar de la ventana una pequeña nota de Thomas. A veces dejaba notas. Lo hacía desde niño. En la hoja ponía simplemente, «Eres la mejor mamá». Dobló la nota y la guardó en el cajón del escritorio, aquel donde guardaba las cosas más importantes. Ni documentos, ni fotografías. Simplemente lo más importante. El señor Pierce, el abogado al que ella había llamado la mañana después de que Simon llegara, resultó ser un hombre extraordinariamente práctico. No solo competente, sino sumamente práctico. De esos que no abruman al cliente con información, sino que dicen justo lo que hay que decir en el momento preciso. En la segunda reunión, esta vez presencial, en su despacho, expuso la situación con todo detalle. En resumen, su esposo figura oficialmente como desaparecido. No existe una declaración judicial de presunta muerte, lo que significa que el matrimonio continúa legalmente. La propiedad adquirida en común, el piso, les pertenece a ambos a partes iguales. Sin su consentimiento, él no puede vender ni transferir el piso a nadie. Entonces, ¿el documento que trajo no tiene ningún valor sin mi firma? No es del todo inútil. En principio podría vender o transferir su participación, pero usted tiene derecho de tanteo. Y, lo más importante, si hablamos de una transferencia para saldar una deuda con terceros, eso ya requiere un procedimiento específico. Una sola firma suya no es suficiente. Así que probablemente intentaban obtener su firma porque, sin ella, todo el plan no funciona. Eso significa que sabían que no podían prescindir de mí. Exactamente. Y por eso vino a verte. ¿Y si vienen con amenazas? Documentamos todo, cada llamada, cada palabra. Las amenazas a la propiedad o a la seguridad personal son un delito. En cuanto hay algo concreto, hacemos una declaración de inmediato.
El señor Pierce juntó las manos sobre la mesa. Hope, quiero decirte una cosa más. En mi práctica he visto varias historias similares. Personas que presionan a los familiares exigiendo firmas. Por lo general, sus amenazas son solo un farol. Porque las amenazas reales atraen la atención real. No necesitan eso. Necesitan el documento. Si no hay documento, pasan a la siguiente opción. ¿Tiene otras opciones? No lo sé. Ese es su problema, no el tuyo. Comprendido. Hope regresaba a casa después de aquella reunión y pensaba en lo bien que le venía tener a alguien que le explicara las cosas complicadas de forma sencilla. Hacía 12 años que no había tenido a nadie así. Ni en las investigaciones de personas desaparecidas, los detectives explicaban poco y a regañadientes, ni en el mundo de las hipotecas. Había mucho papeleo y pocas palabras. Ahora entendía cada palabra y cada paso. Esto hizo que la situación fuera menos aterradora. El miedo en gran medida proviene de la incomprensión. Cuando lo entiendes, no es más fácil, pero es manejable. Puedes actuar. Ella actuó. Presentó la demanda de divorcio 3 días después de reunirse con el abogado. Ella misma reunió los documentos y lo puso todo en orden. Esto también fue una victoria. Pequeña, técnica, pero suya. Varias veces durante este proceso se sorprendió pensando en Simón, no con amargura ni rencor, simplemente pensando. Se preguntaba, ¿qué será de él? ¿Dónde estará ahora? ¿Qué son estas deudas? ¿Quiénes son estas personas? Ella comprendió que nunca conocería la imagen completa, esa versión que él le había contado. En parte cierto, en parte falso. La verdadera historia se encontraba en algún punto intermedio, pero la verdadera historia era la suya, no la de ella. Su historia era diferente, y su historia merecía toda su atención, no la de otra persona. Una vez, ya después de que el divorcio se hubiera concretado, ella estaba ordenando cosas viejas. Todo aquello que se había acumulado a lo largo de los años y yacía en el trastero. Encontró su chaqueta, una vieja, de trabajo, que él había usado en las obras. No la había tirado entonces, 12 años atrás, probablemente porque deshacerse de las pertenencias de alguien desaparecido le parecía algo inapropiado. La chaqueta era sencilla, azul oscuro, ligeramente desteñida. Hope la cogió, la sostuvo un segundo y luego la metió en una bolsa para donarla a una organización benéfica. No hubo ninguna escena especial. Simplemente lo metió en una bolsa. A veces, así es como se produce el desapego. Lo que ella querría decir, si alguien le preguntara, a las personas que se encuentran en la misma situación ahora mismo. Que están esperando, sin saber, que se encuentran entre 2 respuestas. Sí y no. Quienes se mantienen firmes por sí mismos sin saber si es lo correcto. Ella diría esto. Esperar no es debilidad. Esperar por incertidumbre, eso sí es honestidad. Pero mientras esperas, vive. No pospongas la vida hasta que llegue la respuesta. Puede que la respuesta llegue cuando no estés preparado. Pero tienes que vivir el presente. Y aún más, cuando llegue la respuesta, sea cual sea, ya tendrás la fuerza. Porque viviste, porque resististe, porque eres tú mismo. Eso es lo más importante. Pasaron otros 6 meses. El invierno llegó frío, realmente frío, con heladas y ventisqueros. Hope había aprendido a amar el invierno más que antes. Antes, el invierno solo significaba noches frías y oscuras. Ahora, era algo que se podía apreciar. Un atardecer temprano, una lámpara encendida, un libro, un té caliente. El tipo de cosas que no notas hasta que aprendes a notarlas. Leía mucho. Antes no tenía tiempo, ahora sí. Sobre todo ficción, a veces algo sobre psicología, no porque algo le doliera, sino simplemente porque le resultaba interesante. El doctor Martin, su terapeuta, había dicho una vez, la señal más clara de que una persona se ha recuperado es cuando la psicología deja de ser medicina y se convierte simplemente en un campo de conocimiento interesante. Hope lo recordaba. A veces pensaba en cómo se veía su historia desde fuera. Una mujer esperó a su marido durante 12 años. El marido regresó con un documento.
La mujer no firmó. Divorcio. Fin. Esta era una versión muy breve. Probablemente era la que la gente le contaba a sus conocidos, en 2 frases, en términos generales. Es cierto que algunos añadían, pero sabías que estaba vivo, y te miraban con lástima o curiosidad, según su carácter. Hope respondió con sinceridad. No, no lo sabía. Pensé que había desaparecido. La gente asentía y decía cosas distintas. Algunos decían, ¡qué terrible! Otros, ¡qué bien que todo se haya aclarado! Otros, cosas incomprensibles, simplemente miraban. Una vez, una compañera de trabajo, una mujer de unos 55 años, con experiencia, varios hijos y un divorcio a sus espaldas, le dijo a Hope en el pasillo, en confianza, casi en un susurro. Hope, deberías haberlo perdonado. Podría haberte explicado. Pasan todo tipo de cosas. La vida es complicada. ¿Qué es exactamente lo que debería haber perdonado? Bueno, todo, que desapareció, que no se dio a conocer. Su madre murió sin saber si su hijo estaba vivo o muerto. ¿Debo perdonarla? El colega se sintió un poco avergonzado. Bueno, sí que lo explicó. Me dio una versión conveniente, no la verdad, concluyó Hope apagando el cigarrillo. No estoy enfadada con él, pero el perdón no es una obligación. Puedes dejar ir a una persona sin esperar a que cambie. El colega no volvió a tocar este tema. Hope reflexionó sobre aquella conversación después. Sobre cuánta gente cree que perdonar significa volver a entrar en la vida de alguien, dar una segunda oportunidad, quedarse. Pero no es eso. Perdonar es dejar de cargar con la ira, soltarla, dejar de llevarla como una carga. Ella lo había superado, hacía mucho tiempo. Quizás incluso aquel día en que murió su suegra y ella se sentó a llorar en el coche junto al hospital. Pero dejarlos entrar de nuevo, no. Eso era diferente. Ese era su derecho, decidir a quién dejar entrar en su vida. Y había ejercido ese derecho. En primavera ocurrió algo inesperado. Hope fue a una conferencia de trabajo sobre finanzas de 3 días en otra ciudad. Era la primera vez en varios años. Antes había evitado esos viajes por la casa, los niños, siempre había algo más importante. Ahora los niños eran mayores, la casa se mantenía sola y ella pudo ir. La conferencia fue un poco aburrida, como la mayoría. Pero el segundo día, durante la cena, se encontró sentada en una mesa con varias personas de diferentes ciudades. La conversación, inesperadamente, se animó. Hablaron de trabajo, de los cambios en el sector, de algo gracioso que le había pasado a uno de los participantes en una conferencia anterior. A su lado estaba sentado un hombre, de su misma edad, quizás un poco mayor. Tranquilo, algo reservado, pero con buen sentido del humor. Lo demostraba discretamente, sin buscar llamar la atención. Hope lo notó. Se llamaba Dimitri. Trabajaba en el sector de los seguros y procedía de la misma región que Hope, solo que de una ciudad diferente. Empezaron a hablar. Primero del trabajo, luego de otras cosas. Él le preguntó por los hijos. Ella tenía 2. Ella le preguntó a él. Él también tenía 2. Se había divorciado hacía 5 años. No estaba ocurriendo nada en particular, simplemente 2 personas charlando durante la cena en una conferencia. Pero cuando Hope regresó a su habitación, pensó en aquella conversación y comprendió que la recordaba con una sonrisa, no de forma romántica, sin expectativas, simplemente como una persona agradable. Una conversación agradable, una velada agradable. Esto era nuevo. Antes, cuando alguien le apelaba, inmediatamente se activaba un bloqueo interno. No puedes, no está bien, espera, primero aclara las cosas. Ahora ese bloqueo había desaparecido. Simplemente había amabilidad. Y eso era normal. El tercer día de la conferencia volvieron a coincidir, por casualidad, tomando un café durante un descanso. Charlaron un poco más. Él le preguntó si podía escribirle si estaba en su ciudad por negocios. Ella le dijo que sí. Ella le dio su número.
Después, caminó hacia la sesión pensando, ahí está. Así es como sucede. No en el momento en que decides, ya estoy lista, sino simplemente cuando todo se acomoda en tu interior, lo demás llega por sí solo. Le escribió 3 semanas después. Efectivamente, estaba en su ciudad por negocios. Se reunieron para tomar un café, y luego otra vez. Hope no tenía prisa. Él tampoco. Este era el ritmo adecuado. Cuando Irene se enteró, dijo, «Esperanza, por fin. No me metas prisa». «No tengo prisa, solo digo que por fin te mereces algo normal». «Lo sé». «¿Y te gusta?» «Sí, ya veremos». «Ya veremos», repitió Irene con una sonrisa. Una respuesta perfecta. Thomas lo tomó con calma. Era mayor y lo entendía todo perfectamente. Sophie dijo, «Mamá, me alegro, de verdad». Eso era lo que importaba. No importaban las opiniones ni las expectativas de los demás. Lo que importaba era que los niños estuvieran contentos, que su amiga estuviera contenta, que ella misma estuviera contenta. Lo demás, el tiempo lo dirá. Simón no se dio a conocer durante ese tiempo, ni una llamada, ni un mensaje. Quizás se había marchado a algún sitio. Quizás había empezado una tercera vida en una tercera ciudad con un tercer nombre. Hope no pensaba en eso. Tenía su propia vida y ya tenía suficiente. Trabajo, hijos, amigos, algo nuevo, aún incierto, pero vivo. Esto fue más que suficiente. Un día, Sophie llamó con una pregunta inesperada. «Mamá, ¿no te arrepientes de haberlo esperado todos estos años? Si te hubieras enterado antes, tu vida habría sido diferente». Hope pensó durante varios segundos. «No, Sophie, no me arrepiento». «¿Por qué?» «Porque la vida que viví fue real. Te estaba criando, estaba trabajando, me estaba fortaleciendo. Si lo hubiera sabido antes, tal vez habría sido más fácil. Pero la vida que viví es la mía, es mía. Lamentarla significa lamentarme a mí misma, y no estoy insatisfecha conmigo misma». Sophie estaba callada. «Esa es una respuesta muy madura». «Tengo 44 años. Ya era hora». «No, en serio. Mamá, tú eres muy fuerte. Te quiero». «Yo también te quiero, Sophie». Hablaron un poco más y se despidieron. Hope guardó su teléfono y miró por la ventana. Era abril. Los primeros días realmente cálidos, de verdad, no engañosos. En el jardín el césped empezaba a ponerse verde. El árbol junto a la ventana ya tenía hojas pequeñas, de un verde claro, frescas, de esas que solo se ven al principio de la primavera. Ella abrió la ventana. Olía a tierra y a algo vivo. Todo estaba bien. 12 años de espera, una llegada inesperada, un documento que no firmó, un divorcio. Y la vida sigue su curso, no a pesar de todo esto, sino junto con ello. Porque todo lo que fue, fue ella, y todo lo que será, también será ella. Y eso es lo principal. Sophie se enteró esa misma noche. Hope llegó a casa antes de lo habitual. Sophie estaba en la cocina, cocinando algo y escuchando música con auriculares. Vio a su madre, se quitó los auriculares e inmediatamente comprendió que algo andaba mal. «Mamá, ¿qué pasó?» Hope se sentó. Sophie también se sentó, enfrente, en el mismo sitio donde Simon se había sentado 2 días antes. «Sophie, necesito contarte algo sobre tu padre». Sophie la miró, con seriedad y sin agitación. Siempre había sido así, tranquila, atenta, madura para su edad. Hope a veces pensaba que esto se debía a que se había criado en una casa donde una de las principales corrientes subterráneas era la ansiedad silenciosa. Los niños sienten esas cosas. Hope le contó todo. No defendió a Simon, pero tampoco lo destruyó con sus palabras. Simplemente los hechos, tal como eran. Sophie escuchó, no interrumpió. Luego, cuando su madre terminó, permaneció en silencio durante un buen rato. «Está vivo», dijo finalmente. «Sí». «Y estuvo vivo todo el tiempo». «Sí». «Y no vino». «Sí». Otra pausa. «¿Quería verme?» Hope no respondió de inmediato, porque la respuesta sincera era dolorosa.
Le dije que estabas en casa. Si quiere puede venir. No vino. No. Sofía asintió. Lentamente, como si aceptara algo en su interior, no con la mente, sino con algo más. De acuerdo, dijo en voz baja. Sofía, mamá, no pasa nada, de verdad. Miró fijamente a su madre. Me he pasado la vida imaginándolo, ¿lo entiendes? Tenía 6 años cuando desapareció. Apenas recuerdo que estuviera vivo. Recuerdo las fotos, recuerdo cómo hablabas de él. Construí una persona a partir de esos fragmentos. Y toda mi vida estuve esperando, aunque fuera levemente, a esa persona. Sophie. Pero no es la persona que imaginaba. Es otra persona. Y puede que sea buena persona, no lo sé. Simplemente no es para mí. Se quedó callada un momento. ¿Tiene su número de teléfono? Sí. Dámelo, le escribiré. No ahora, más tarde, cuando esté lista. Hope le dio el número. ¿Estás completamente bien? Estoy bien, mamá. Gracias por contármelo todo. Sophie se levantó, rodeó la mesa y la abrazó. Con sencillez, con fuerza, como se abrazan los hijos adultos cuando ya tienen fuerzas para devolver el abrazo. Hiciste bien en no firmar. No fue difícil. Para otra persona habría sido difícil. Hope no respondió. Simplemente se sentó, abrazada por su hija, y pensó que ese era probablemente el momento más sincero de todo ese tiempo reciente. Una semana después, ella solicitó el divorcio. Simon no se opuso. Ella y su abogado le notificaron, y él respondió a través de un abogado que estaba de acuerdo. Sin reclamaciones, sin disputas. Evidentemente comprendió que no tenía ninguna posibilidad de quedarse con el piso y que no tenía sentido seguir luchando. 2 meses después, el matrimonio se disolvió formalmente. 15 años de vida juntos. 12 de ellos dedicados a la espera, concluyeron en el tribunal de distrito en un solo día. El señor Pierce, su abogado, dijo después de la audiencia: «Enhorabuena por haber dado por concluido el asunto. Suena raro felicitar a alguien por su divorcio. Esto no es una felicitación por un divorcio. Es una felicitación por el fin de la incertidumbre. Son cosas distintas». Hope lo pensó y estuvo de acuerdo. Sí, diferente. En cuanto a quienes habían amenazado a Simon, nunca aparecieron. Quizás las amenazas eran un farol. Quizás Simon había encontrado otra solución. Hope no lo sabía ni intentó averiguarlo. Era su historia, sus deudas, su decisión. Su historia era diferente. 6 meses después del divorcio, recibió un mensaje inesperado. Número desconocido, texto breve. Soy Andrew. Quería disculparme. Eso es todo lo que puedo decir. Andrew era el nombre que Simon había usado en la otra ciudad. Leyó el mensaje. Lo pensó. Respondió. Lo he oído. Él no volvió a escribir. Y ella tampoco. Sophie finalmente le escribió ella misma, 3 meses después de que Hope le diera el número. Lo que ella escribió y lo que él respondió, Hope no lo sabía. Sophie no dio detalles, solo dijo una vez: «Hablamos. Entendí lo que quería entender. No hace falta decir nada más». Hope no pidió detalles. Ese era el derecho de Sophie, saber todo lo que quisiera. Thomas nunca le escribió a su padre, ni una sola vez, y eso también era su derecho. La vida de Hope transcurría con normalidad. Trabajo, hogar, reuniones ocasionales con Irene. Los sábados iba a la piscina. Había empezado hacía 3 años, inesperadamente, simplemente para hacer algo por sí misma. Resultó ser importante. A veces, algunos conocidos le preguntaban, con delicadeza y cortesía, si estaba pensando en iniciar una nueva relación. Ella respondía con sinceridad: sí, lo estaba pensando. No tenía prisa. Todo a su debido tiempo. Ella no se veía a sí misma ni como una víctima ni como la heroína de su propia historia. Simplemente era una persona que había vivido un periodo difícil y había salido adelante como debía. Una tarde, ya en invierno, encontró en un estante una caja vieja. Dentro había fotografías, familiares, antiguas. Un joven Simon, una joven Hope, niños pequeños. Una casa de verano, el mar. Un verano habían ido a la playa. Thomas tenía 5 años.
Sophie 3. Los 4 riendo en esa fotografía. Hope miró la fotografía durante un buen rato. Luego la volvió a guardar en la caja. No la tiró. Simplemente la guardó. Porque esa también era su vida. Real, no inventada. Y había sucedido. Y no había empeorado por lo que vino después. La vida rara vez transcurre en línea recta. Lo más frecuente es que siga varias líneas diferentes, que a veces se cruzan, a veces se separan y a veces vuelven a empezar. Lo principal es seguir adelante. Cerró la caja, puso la tetera al fuego, miró por la ventana. Invierno, silencio, una lámpara encendida en el patio. Todo tranquilo, todo bien. Y esto es lo que quiero preguntarles a ustedes, quienes escucharon esta historia hasta el final. Hope esperó 12 años, no porque fuera débil, resultó ser una persona muy fuerte, sino porque no conocía la verdad. Y cuando la verdad salió a la luz, ella no se quebró, no se dejó llevar por la lástima ni el miedo, sino que simplemente tomó una decisión. ¿Y qué opinas? ¿Hizo bien en no darle una segunda oportunidad para que lo explicara todo y se quedara? ¿O la gente perdona estas cosas? Escribe en los comentarios, me interesa saber qué piensan quienes escucharon esto. Un año después del divorcio, Hope se compró una maceta pequeña con una flor, una orquídea blanca, sencilla. La puso en el alféizar de la ventana, la regaba una vez por semana y la vigilaba. La orquídea floreció 3 meses después, inesperadamente, en enero, cuando afuera estaba oscuro y hacía frío. Hope la vio por la mañana y simplemente se quedó un momento a su lado. No pensaba en nada en particular, simplemente contemplaba las flores blancas en la oscura ventana de enero. Hay momentos así, pequeños, silenciosos. No significan nada en particular, simplemente te recuerdan que la vida continúa, que algo vive y florece incluso cuando afuera hace frío. A veces eso es suficiente.